El asesinato de Ali en Kufa, en el año 661, supuestamente por un jarilita que buscaba venganza por la masacre de Nahrawan, marcó el fin de la primera fitna y la reunificación de la dividida comunidad musulmana, con el reconocimiento general de Muawiyah como califa. Muawiyah fue el primero de 3 califas de la rama sufianí de la familia Omeya, llamada así en honor a Abu Sufyan. La familia Omeya era, en efecto, muy extensa y estaba formada por varias ramas a menudo hostiles entre sí y que competían por la riqueza y el prestigio. Con la muerte del nieto de Muawiyah, el califa Muawiyah II, en 684, los sufianíes no proporcionaron más califas y, como resultado de la guerra civil que estalló incluso antes de la muerte de Muawiyah II, fueron suplantados en el califato por la línea marwaní de omeyas descendientes de Marwan al-Hakam. El gobierno del califa Muawiyah es descrito como uno de seguridad interna y expansión y agresión externa. En Siria tenía estrechos vínculos con los Qudá, liderados por la tribu de Kalb, cuyos miembros eran destacados en su séquito y de quienes tomó esposa, la madre de su hijo Yazid. Ciertos detalles indican también que era respetuoso de las tradiciones de sus súbditos cristianos, que todavía debían ser mayoría en las ciudades sirias. Sin embargo, el respeto por los cristianos no parece haber inhibido la actividad militar de Muawiyah contra los bizantinos. En el Egeo, Rodas y Creta fueron ocupadas, y entre 674 y 680 se realizaron una serie de ataques a Constantinopla desde una base en el mar de Mármara. En el norte de África, Kairouan se fundó en 670 como base para una mayor penetración, y en el este, se ocuparon las ciudades de Kabul, Bukhara y Samarcanda. Las tensiones y presiones que habían sido reprimidas por Muawiyah, en su intento de establecer una sucesión dinástica dentro del califato, salieron a la superficie durante el califato de Yazid y estallaron después de su muerte, cuando la autoridad omeya quedó temporalmente eclipsada. Cuando Yazid sucedió a Muawiyah en 680, hizo nuevos intentos para asegurarse el reconocimiento de su hijo, por parte de Al-Zubayr, hijo de un destacado compañero de Mahoma, y de Husayn, hijo de Ali, quienes eludieron al gobernador omeya. Yazid reunió un ejército que se dirigió a Kufa, donde Husayn se había refugiado. En octubre de 680, Husayn fue derrotado y asesinado en la batalla de Karbala. Otro ejército partió a Medina con el objetivo de aplastar los levantamientos en esa ciudad. Este ejército derrotó a los medineses en la batalla de Arra en el verano de 683 y posteriormente ocupó la ciudad. Sin embargo, no pudo hacerse con el control de la Meca, donde se hallaba Al-Zubayr, quien luego de la muerte de Yazid, fue reconocido como califa. La llegada de Marwan al califato en 684, luego de la muerte prematura de Muawiyah II, la autoridad zubairida comenzó a ser rechazada. Marwan recuperó Egipto durante sus 9 meses en el poder, pues murió en 685. La victoria final omeya se produjo bajo el califato de su hijo Abd al-Malik. En 692 se llevó a cabo el segundo asedio de la Meca. La ciudad cayó y Al-Zubayr murió en el ataque final. Esto marcó el final de la Segunda Guerra Civil. Bajo el califato de Abd al-Malik, comienza un proceso de centralización del gobierno, con el desplazamiento de la vieja aristocracia árabe, en favor de los mawali o nuevos conversos al Islam. Uno de los cambios importantes que se produjo fue la formación de un ejército permanente al servicio del gobierno. Por primera vez, se enviaron tropas sirias a las provincias para mantener el orden y participar en campañas. También se le reconoce a al-Malik la introducción del árabe como el idioma en la administración del califato. Otro hecho importante fue el comienzo de la acuñación de una moneda propiamente árabe, en reemplazo de las monedas bizantinas y sasánidas que se mantenían en circulación. De esta manera, el denario de oro, el dracma de plata y el follis de cobre anteriores a la conquista se convirtieron en el dinar, el dirham y el fils árabes. Con la muerte de Al-Walid en 715, le siguieron 3 califas, quienes gobernaron durante poco tiempo. Su hermano Sulaimán gobernó hasta 717 y a su vez fue sucedido por su primo Umar II, desde 717 hasta 720. Otro hijo de Abd al-Malik, Yazid II, sucedió a Umar desde 720 hasta 724. El último de los hijos de Abd al-Malik en convertirse en califa fue Hisam, quien reinó de 723 a 743. La expedición montada contra Constantinopla bajo el mando de Sulaimán fue parte de la expansión y agresión de los árabes en las 2 primeras décadas del siglo VIII, la cual incluyó también el norte de la India, el Asia Central y España. Fue un esfuerzo importante, tanto en tierra como en mar, y estuvo comandado por el hermano del califa.
Al final, el ataque no tuvo éxito, algo que la temprana muerte de Sulaimán, el ascenso al poder de un nuevo y vigoroso gobernante bizantino en la persona de León el Isauriano y el aparente disgusto de Umar II por las políticas agresivas pueden ayudar a explicar el fracaso. Umar II ocupa un lugar distinto en la tradición musulmana, al que se lo coloca a la altura de los primeros 4 califas ortodoxos, pues se lo ve como un individuo piadoso que intentó resolver los problemas de su época de una manera que reconciliara las necesidades de su dinastía con las demandas del Islam. Umar intentó resolver los problemas derivados del hecho de que la aceptación del Islam confería privilegios fiscales a los nuevos conversos. Pero el califa no pudo proporcionar una solución permanente al problema, porque después de él seguimos oyendo hablar de musulmanes no árabes que fueron sometidos a lo que consideraron impuestos injustos, con el consiguiente descontento e incluso revueltas, principalmente durante el gobierno de su sucesor, Hisam. Bajo Hisam, se reanudó la lucha con Bizancio. Esta tomó la forma de constantes incursiones y contraataques a lo largo de la frontera entre los dos territorios. Al mismo tiempo, un poco más al este, en el lado occidental del Caspio, hubo frecuentes conflictos con el poder házaro del norte del Cáucaso que amenazaba las posesiones árabes en Armenia, Azerbaiyán e incluso Mesopotamia. En Occidente, el acontecimiento más importante fue la derrota árabe a manos de Carlos Martel en Poitiers en 732. También estallaron revueltas por parte de los bereberes. Hisam tuvo que enviar fuerzas sirias en un intento de recuperar el control, pero estas fueron derrotadas en la batalla del río Sebu, en 741, aunque al año siguiente el gobernador de Egipto restableció la autoridad omeya. Más preocupaciones enfrentó Hisam en las tierras al este del Jurasán. Aunque bajo control árabe, estos se limitaron a dejar a los gobernantes locales, a cambio de que pagaran tributo a los árabes. Estos gobernantes estaban más preocupados en mantener su independencia que en apoyar a los musulmanes. En el año 716 las tribus turcas de los turges establecieron un reino al noreste del río Yaxartes, lo que les dio un cierto respaldo a los gobernantes de Transoxiana contra los árabes. El resultado fue un periodo largo y complejo de operaciones militares generalmente infructuosas para los árabes en la región, que finalizó con la batalla de Jaristán en 737, donde los musulmanes derrotaron a los turges y se aseguraron el control de la región. Con la muerte de Hisam, se produjo una tercera fitna. El nuevo califa, Al-Walid II, pronto debió hacer frente a un fuerte movimiento de oposición, tanto dentro de la familia omeya como en otros grupos árabes, como los yemeníes. El candidato de la oposición era un hijo de Al-Walid I, Yazid, que se convertiría en Yazid III, luego del asesinato de Walid, pero este solo gobernó por unos 6 meses, ya que falleció en septiembre de 744. Yazid había nombrado a su propio hermano Ibrahim como su sucesor. Él, sin embargo, parece haber recibido solo una aceptación limitada y se enfrentó a una revuelta liderada por quien se convertiría en el último gobernante omeya, Marwan II. Marwan se negó a aceptar a Ibrahim como próximo califa y marchó hacia Siria, obteniendo el apoyo de distintos clanes. En un punto de la carretera hacia Damasco, Marwan se cruzó con fuerzas leales a Ibrahim, de donde salió victorioso. Sin embargo, pronto estalló una rebelión contra el nuevo califa en Siria entre los años 745 y 746, la cual fue reprimida por Marwan. A su vez, el califa enviaba diferentes ejércitos a las principales provincias del califato para hacerse del control de las mismas, al mismo tiempo que reprimía los levantamientos de chiitas y jarillitas. 3 años después de la restauración del control omeya sobre las provincias centrales por parte de Marwan II, su poder y el de su dinastía quedaron completamente destruidos. El agente de destrucción fue un levantamiento que comenzó en Jurasán y fue organizado por un grupo conocido como Asimilla. El resultado fue el paso del califato a posesión de la familia Abasí. En enero de 750, las fuerzas omeyas se enfrentaron a los rebeldes, en lo que se conoce como la Batalla del Gran Zab, donde Marwan fue derrotado y su ejército destruido. Este logró huir a Egipto, pero fue capturado y asesinado, juntos con otros miembros de la familia omeya. Algunos sobrevivientes lograron escapar a la muerte. Uno de los que sobrevivió fue un nieto de Hisam que finalmente llegó a España, encontró apoyo allí y estableció una dinastía omeya que duraría hasta el siglo XI.